Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La palabra testimonio allí habla de un testigo, y un testigo es aquel que ha visto algo para contarlo. Es aquel que ha recibido de primera mano, aquel que ha percibido de primera mano los hechos y que está dispuesto a revelarlos, a contarlos sin encubrir nada, dando los detalles. Nos habla esto de fidelidad. Cuando hablamos de testimonio, cuando hablamos de ser testigos de Jesucristo, hablamos de ser uno con Él en identidad, de reflejarlo a Él a través de nosotros, la luz de Cristo resplandeciendo sobre nuestras tinieblas. Hablamos de ser testigos fieles, hablamos de no defraudar al Maestro. Por eso en 1 Corintios 4 nos habla de esto. Y nos habla que realmente grandes secretos nos han sido entregados a nosotros. Y como eso ha sido hecho así, dice, ahora bien, se requiere de los administradores de Dios que cada uno sea hallado fiel. Y fiel es aquel que no defrauda. Fiel es aquel que da testimonio acerca de un Dios vivo. Y esto nos habla hoy a nosotros como iglesia. No podemos esperar los aconteceres futuros sin antes apercibirnos de nuestra condición en Dios, que no debe ser otra sino una condición de santidad, de amor, de unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y nos exhorta la palabra, y nos llama la atención, para que realmente sigamos el ejemplo de aquellos que lo dieron todo por amor a Cristo. Aquí encontramos a un testigo fiel, a un testigo fiel. Si nosotros miramos a Juan, en su carta de primera de Juan, capítulo 1, en los primeros versículos, dice: lo que hemos visto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Es el mismo testigo el que está aquí, expresando con el mismo ahínco, con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo acerca de Jesucristo. Han pasado 60 años y el siervo de Dios sigue adelante, sin mirar hacia atrás, manteniéndose firme y constante en su llamado. Qué tristeza ver muchos que han venido a los pies de Cristo y que las circunstancias los han sacado del camino, que se han apartado detrás de los deleites del mundo, que se han vuelto atrás. Pero la palabra de Dios nos dice: no somos como los que retroceden, porque si retrocediéramos no agradaremos a su alma. La fidelidad es algo que se demanda de ti y de mí como siervos de Jesucristo. Venimos a Él porque le amamos. Estamos aquí porque lo necesitamos. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Este es un testigo verdadero. Y pasamos a un siguiente punto, que es en el octavo en nuestra lista que llevábamos. Y que de alguna manera también alcanzamos a tocar algo en nuestra reunión pasada. Punto 8, la bienaventuranza del mensaje. Versículo 3 del libro de ahí, primer capítulo de Apocalipsis. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Nótese algo aquí supremamente importante, hermanos. Dios está diciendo que es bendecido, que es bienaventurado todo aquel que lee estas escrituras, que lee esta carta, que lee este mensaje. Algo muy distinto de lo que la iglesia moderna establece. El libro de Apocalipsis, muchos lo han catalogado como un libro allá místico, como un libro de difícil entender.
Cuando todo lo contrario, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que debemos leerla, porque bienaventurados somos cuando lo leemos, porque allí encontramos una revelación manifiesta. Amén. Y decíamos nosotros en la introducción, el libro de Apocalipsis, si bien es cierto, nos habla de aconteceres terribles, de sucesos impresionantes, nos habla de destrucción, nos habla de guerra, nos habla de los tiempos finales de la economía de este mundo, de la política, nos habla de acciones sobrenaturales sin precedente. También encontramos allí en el libro de Apocalipsis una esperanza gloriosa para los bienaventurados, que somos los llamados en Cristo Jesús a recibir una heredad incorruptible. Bienaventurados, dice el versículo 3 allí en Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y decíamos nosotros, la bienaventuranza es un término que se repite a lo largo del libro de Apocalipsis. Versículo 7 ahí de Apocalipsis, último capítulo, como que cierra de una manera maravillosa diciendo algo alrededor de esto. Versículo 7 dice, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si la palabra de Dios nos está diciendo que seremos bendecidos, ¿qué debemos hacer? Motivarnos, instarnos. ¿Por qué? Por leerlo, por escudriñarlo, por explorarlo. Gloria a Dios por la oportunidad que nos está dando de adentrarnos en el corazón del Apocalipsis. Capítulo 1:3 decíamos, bienaventurado el que lee. Capítulo 14, versículo 13, dice lo siguiente. 14, versículo 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Capítulo 16, versículo 15. Y he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de este mensaje, un mensaje tremendo, un mensaje terrible que se está abriendo en el panorama espiritual, Dios se reserva una bienaventuranza para sus hijos, dándonos a entender que nosotros como pueblo de Dios, los que estemos firmes, los que permanezcamos fieles hasta su venida, sea que hayamos muerto en Cristo o que aún permanezcamos vivos para el rapto, nos dice que para nosotros este mensaje no puede ser otro sino de una bienaventuranza. Capítulo 19, versículo 9, dice lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué hermoso, hermano. Este mensaje es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje donde se nos hace una invitación gloriosa a estar sentado a la mesa con el Señor en las bodas del Cordero. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurados y santos son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Y comienza la palabra de Dios a abrirnos un abanico de distintas matices acerca del entorno de un suceso maravilloso como lo es la segunda venida de Cristo. Y comienza a hablarnos de una primera resurrección, pero también de una segunda resurrección. Y muchos de los términos que nos han sido presentados en los evangelios comienzan a cobrar claridad, aspectos que hay que revisar a la luz de las Escrituras. Capítulo 22, versículo 7.
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Vuelva usted conmigo allí al capítulo 1. Estamos en el versículo 3. Bienaventurado el que lee. Y dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. 3 elementos, 3 acciones propositivas, acciones concretas, demandantes, contundentes, claras a la luz de la Escritura. 1, leer, diga conmigo leer. 2, oír. Y 3, guardar. Los que leen, oyen y guardan. Todos estos son principios presentes de acción continua. Realmente representan un servicio constante de la iglesia, de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Con dolor tenemos que aceptar que en muchos de los lugares que se dicen ser llamados cristianos se habla de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios. Y el llamado es y será y seguirá siendo el mismo: oír, guardar, poner por obra la palabra de Dios. No solamente porque es una ordenanza, porque es algo mandatorio, porque es algo exigente de parte de Dios, sino porque trae a sí mismo una bendición grande. Deuteronomio capítulo 7 nos dice, por haber oído, por haber guardado y por haber puesto por obra todos los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, los decretos. Dice la Escritura, entonces hay una promesa, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. La obediencia es el preámbulo de la bendición. No hay bendición sin obediencia. Y tenga usted bien claro esto, hermano, porque muchos enseñan cosas distintas, pero la palabra de Dios es contundente al respecto. No hay bendición sin obediencia. Muchos quieren hacerlo a su manera, pero Dios ha establecido los lineamientos, los preceptos. Dice la Escritura que en el último gran día de la fiesta, el Señor Jesucristo, puesto en pie, dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros la Escritura. El que creyere en mí, como dice la Escritura, no como lo dice el mundo, no como lo expresan muchos desde el púlpito, atreviéndose a usurpar un lugar que no les corresponde, sino que dice la Escritura, el que creyere en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. ¿Qué más encontramos en esta revelación hermosa de la Escritura? El Apocalipsis, decíamos, no necesita introducción. El mismo capítulo 1 es la introducción maravillosa de este libro. Versículo 3, nuevamente sus ojos allí. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Punto número 9 de nuestra meditación. Hay una urgencia contundente. Se necesita la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Si bien es cierto que el mundo entra en un caos cada vez espiritual, en mayor desenfreno, quisiéramos nosotros como pueblo que amamos a Dios, que Cristo viniera, y viniera pronto, ya, no con el pronto que determina la Escritura, esa palabra allí en el original, que habla de un acontecer nuevo en la agenda espiritual, sino el pronto que nosotros interpretamos como que ya, como de urgencia, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué Cristo no ha venido aún? Por amor a todos y a cada uno de nosotros, por amor a los humanidad.
El tiempo está cerca. La palabra de Dios en el lenguaje, en el original en el que fue escrito, designa 3 palabras para definir tiempo. La primera de ellas es cronos. Cronos nos habla de un reloj, un tiempo de calendario. Y no es la palabra que está aquí escrita. Dice, porque el tiempo está cerca. La palabra aquí escrita es kairos, y nos habla de una época, un acontecer, un suceso. Por eso algunos malinterpretan esta escritura y dicen, pero si Dios lo ha dicho, que Él va a venir, que está pronto, que es cercana su venida. Muchos interpretan que es el reloj de arena que está en su última fase, y no se trata de eso. Se trata de un acontecer sucesivo o consecuente en la cronología de sucesos espirituales. Cronos. No es Cronos, sino es Kairos. Época, eras, temporada. Y la palabra cerca, en el original Engus, significa que es la siguiente gran época de la historia redentora de Dios, la cual está cerca. ¿La cual está qué? Cerca. El capítulo 22, el versículo 6, vaya usted conmigo allá por favor en la escritura, dice el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Nuevamente allí Engus, cerca. Gloria a Dios. El versículo 10, ahí mismo en el capítulo 22 nos dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Porque el tiempo está cerca. Y este punto acerca de una urgencia contundente en torno de la segunda venida del Señor Jesucristo, alerta a la iglesia, apercibe a la iglesia. Y como lo decíamos en la introducción, muchos dirán, pastor, pero desde que yo conozco el Evangelio, me están diciendo que Jesucristo viene por segunda vez y que su segunda venida está cerca. Pues déjeme decirle que es cierto, y hoy más que antes, hoy más que nunca, se acerca su venida. Se acerca su venida. Santiago capítulo 5, versículo 8, utiliza esta misma palabra, la palabra engus, para hablar de la cercanía, de la prontitud. Y dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Se qué? Se acerca. Gloria a Dios. Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará, ¿en qué? En breve. La misma palabra, engus, pronto. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Y aquí hay un término que algunos textos originales, tacheos, refiriéndose a la misma cercanía, a la misma prontitud de los aconteceres. El mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8 nos dice lo siguiente. Lucas 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En otras palabras, está diciendo el maestro lo siguiente: que Él no se tarda para aquellos que viven una vida piadosa y que padecen persecución por causa del Señor. ¿Cuántos de nosotros podremos decir, Señor, ven pronto? Señor, ven pronto. Pero dice la palabra de Dios ahí mismo en Lucas 18, el versículo 18, una pregunta que es retante. Dice,
Pero cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Versículo 8. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir cuando hallará fe en la tierra? ¿Sabes? Este periodo que algunos tienen por tardanza impactará tanto a muchas vidas que en el tiempo de espera hará que muchos claudiquen, que algunos desfallezcan, que algunos sucumban tras las adversidades, las circunstancias, que algunos dobleguen su servicio espiritual y se entreguen en manos del maligno. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos allí en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39, vaya usted conmigo allá al Evangelio. Mateo 24, versículos 36 al 39. Interpretamos un poco a la luz de las Escrituras lo que Dios quiere darnos a entender. Mateo 24, 36 al 39 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe. Por eso entendemos por las Escrituras que no estamos hablando de cronos. No se habla de un tiempo en el calendario, no se habla de un reloj de arena, sino se habla de una época, un kairos, un suceso en la agenda espiritual. Dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, y casándose y dándose ¿en qué? En casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39. Y dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Podemos conocer por las Escrituras, Génesis capítulo 6, versículo 5, que la maldad sobre la tierra había crecido en gran número. Pero no es precisamente a esta circunstancia a la que se refiere el maestro allí en Mateo capítulo 24, sino más bien a que cada uno andaba en sus quehaceres, cada uno andaba corriendo tras de sus necesidades materiales, cada uno estaba enfocado única y exclusivamente en satisfacer sus propios intereses, cada uno corría buscando el deleite de sus placeres. Y hoy el mundo está en las mismas condiciones. Hoy el mundo corre para deleitarse en los placeres mundanos. Hoy en día el mundo corre para buscar el deleite en las cosas que a Dios no le agradan, pero que a la carne, al pecado, a la naturaleza pecaminosa, adámica, le fascina. Y cada uno está inmerso en sus mismas circunstancias. Unos detrás del trabajo, encerrados en los quehaceres de sus labores cotidianas. Muchos dejan de venir a la iglesia porque no tienen tiempo para Dios. Porque el trabajo no se los permite, porque el deporte no se los permite, porque las amistades no se los permiten, porque la visita no se los permite. Y todos corren y corren en función de satisfacer sus propias necesidades. Y los aconteceres del tiempo de Noé eran los mismos. Y cuando vino el diluvio ya no hubo tiempo. Ya no hubo tiempo, la puerta se cerró y ya no hubo oportunidad. Y lo que Dios está queriendo decirnos hoy es que el acontecer de los últimos sucesos está fraguándose bajo las mismas circunstancias. La gente corre de aquí para allá, inmerso en sus propios conflictos, problemas, alejados totalmente de Dios. Dios es simplemente una acción secundaria. Un apagaincendios cuando lo necesito, cuando realmente ya no me queda más.
cuando debería ser todo lo contrario. La preocupación de las personas por las cosas del mundo genera indiferencia a las cosas espirituales. Y es lo normal, lo que vemos en el día a día. ¿Qué tan fácil es para ti alejarte de la iglesia? ¿Qué tan fácil es para ti alejarte de las cosas de Dios? ¿O se te vuelve algo esencial, es imprescindible, es necesario, es absolutamente de vida o de muerte, alimentarnos espiritualmente? ¿O es simplemente algo más en nuestro diario vivir? Algo que llena un espacio, pero que no es un todo en el ser de nosotros como seres espirituales. Es algo a la que la palabra de Dios nos exhorta a que lo revisemos, lo evaluemos. El tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Punto número 10. Nuevamente allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Se toma un espacio, el mensaje profético, para escribir de una manera especial. Yo encuentro aquí una riqueza tremenda de las Escrituras, una bendición especial, trinitaria, podríamos decirle, si quisiéramos llamarle de alguna manera. Dice Juan a las 7 iglesias que están en ¿dónde? En Asia. Si contextualizamos esta palabra, definitivamente que tenemos que referirnos a las iglesias en ¿dónde? En Asia Menor. Hoy en día la Turquía moderna. 7 iglesias ubicadas allí en la parte occidental del Asia Menor, nombradas en el versículo 11. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si bien es cierto, ellos fueron los destinatarios terrenales directos, aquí en la carta, refiriéndose a lo final del capítulo 1 y el capítulo 2, hoy nosotros recibimos el mismo mensaje, y con un mensaje de gracia y de paz. Versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. El término gracia y paz es un término que hace referencia a la bendición sacerdotal de un padre refiriéndose a sus hijos, de un esposo hacia su esposa, que es la iglesia. Y dice allí: gracia y paz a vosotros, dice, del que es, el que era y el que ha de venir. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí comienza la palabra de Dios a hablarnos en unos términos que para muchos son términos difíciles de entender, pero que de ninguna manera, todo lo contrario, son términos que a la luz de la palabra de Dios tienen gran relevancia para entender lo que significa el Apocalipsis. Y dice allí: y de Jesucristo, versículo 5, el testigo fiel. Yo encuentro aquí a las 3 personas de la Trinidad dando una bendición especial para la iglesia. El primero de ellos dice: el que es, y el que era, y el que ha de venir. ¿Está hablando de quién? Dios mismo. Dios mismo, Dios eterno, fuente de toda bendición, gracia y paz. Si usted mira el versículo 8, dice: y yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Dice quién? El Señor. Está hablando del Padre, está hablando del Dios Padre allí reflejado. Capítulo 4, versículo 8, mira lo que dice:
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios Padre. Y de manera inherente y de manera contundente, el Hijo, como el que ha de venir por segunda vez. Pero en primera instancia se refiere a quién, al Padre, en su característica divina de eternidad, sempiterno, como lo conocemos. Amén. Amén. Capítulo 11, versículo 17. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es un Dios eterno? Amén. No tiene principio ni tiene fin. Amén. Gloria a Dios. Y Él es el que está entregando esta bendición de gracia y paz para cada uno de nosotros, Dios el Padre. Segundo, se refiere también a la segunda persona de la Trinidad, a la tercera persona de la Trinidad, allí en el capítulo 1, versículo 4. Dice: del que es y que era y que ha de venir, Dios Padre. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de ¿qué? De su trono. Alguno me dirá: pastor, pero yo creía que era un espíritu. ¿A qué se refiere esto en las Escrituras? La palabra de Dios, si quisiéramos ahondar un poco en las Escrituras, podríamos ir a Isaías capítulo 11, versículo 2, que nos habla de una declaración maravillosa acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Séptico, hablando de que en el Espíritu de Dios reposan 7 aspectos de su naturaleza. Y dice: y reposará sobre él que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor a Jehová. 7 aspectos primordiales, esenciales de la naturaleza de la tercera persona de la Trinidad. Entonces aquí está refiriéndose, podríamos interpretar de una manera correcta a la luz de las Escrituras, que no nos está hablando de 7 espíritus en sí, sino está hablando de los 7 características del mismo Espíritu de Dios. Él está refiriéndose a sí mismo y está diciendo: yo también hago parte de este mensaje de gracia y de paz para vosotros. Podríamos referirnos también a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. El versículo 2 dice allí en concreto: y me dijo: ¿qué veis? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelero todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. He aquí ahora hay 7 lámparas. La luz que no podía fallar en medio del templo, las lámparas encendidas como sinónimo, como reflejo de la presencia de un Dios vivo. Aquí nosotros la conectamos a la presencia del Espíritu Santo. El versículo 10 dice: no por fuerza ni por potencias. El versículo 6, perdón, no por fuerza ni por potencia, sino por ¿quién? Por su mismo Espíritu. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono, uno de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía ¿qué? 7 cuernos y 7 ojos, los cuales
son los 7 espíritus de Dios enviados ¿por qué? Toda la tierra. Por toda la tierra. ¿A quién se está refiriendo a la luz de las Escrituras? Al Espíritu Santo en sus atributos eternales. Entonces, no nos imaginemos como algunos plantean en las películas, un monstruo de 7 cabezas, de muchos ojos, etc. Lo que la palabra de Dios nos está dando a entender es claramente lo que nos había sido anunciado por medio de las Escrituras. Es el mismo Espíritu de Dios el que está aquí trabajando en función de este plan sobrenatural. Zacarías habla de las 7 lámparas. Esa es la luz de Dios. Habla de los 7 ojos que son el Espíritu. Las 7 lámparas, el concepto de los 7 ojos en Zacarías 4, repetido aquí en Apocalipsis capítulo 5. No nos queda más que maravillarnos acerca del Espíritu Santo, su gloria. La plenitud de Él mismo, que envía gracia y paz a nosotros. Nuevamente allí el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 1. Gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Y de quién? Jesucristo. Y allí está la última persona. No porque tengamos un orden en preeminencia, sino es la tercera persona a la que se refiere en el concepto de Trinidad, y es del mismo Jesucristo. Y lo nombra allí como el ¿qué? El testigo fiel. Le da varios elementos, varias denotaciones con la que lo titula. 1, el testigo fiel. 2, el primogénito de los muertos. Y 3, el soberano de los reyes de la tierra. Un testigo fiel es quien habla la verdad. Un testigo fiel siempre habla la verdad. Amén. Amén. Y Él, Jesucristo, es el testigo fiel. Nunca se desvía de lo que es verdadero. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Qué hermoso es nuestro Dios. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. El capítulo 3, versículo 14 nos dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. Capítulo 3, versículo 14. Estoy leyendo mal. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Dice, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Diga conmigo, Jesucristo. Jesucristo. Y aprendíamos en la introducción cuántos títulos se le dan al maestro, que es la persona central de todo el mensaje del Apocalipsis. Aquí simplemente resaltan uno, el amén. Leíamos el Salmo 89, ¿se acuerdan? En el devocional, el versículo 27 y el versículo 37 se encuentra la realidad del Mesías como un testigo. Y dice, y para esto nací. Juan 18:37 dice, por esto vine al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. ¿Está hablando quién? Jesucristo. ¿De quién? De sí mismo. Él es el testigo fiel. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo, el testigo fiel. Porque es necesario indagar, ahondar, profundizar, inquirir a través de la Escritura en estos términos, porque estos términos nos van desglosando, nos van mostrando un panorama general de lo que significa el Apocalipsis. Ya usted podrá interpretar que cuando él habla del 7, el número perfecto de Dios, no hablando de numerología humana, ni de una cienciología ocultista, sino hablando de un concepto primordial que la palabra de Dios nos revela, donde el número 7 es un número de perfección, nos muestra allí la realidad del Espíritu Santo.
Y en primera instancia, esto no para espantarnos, todo lo contrario, para maravillarnos de la grandeza de Dios. El segundo título que recibe el Señor Jesucristo ahí en el versículo 5 dice, el primogénito de los muertos. Y es importante entender esto a la luz de las Escrituras, hermanos. ¿A qué se refiere con el primogénito? Para nosotros, dentro del contexto del lenguaje de nuestra lengua castellana, primogénito significa primero. Como cuando hablamos de los primogénitos en medio del pueblo de Israel, que recibían la bendición sacerdotal de su padre. El que abría matriz, el primero. Pero aquí la palabra en el original no habla de aquel que es primero en una secuencia, habla de una primacía, habla de alguien que tiene mayor relevancia, de alguien que es preeminente. El prototokos significa preeminente. Todos los que han sido resucitados antes o después de Él. Jesucristo es, por tanto, la primacía, el preeminente entre ¿quién? Entre los resucitados. Entendemos por las Escrituras que luego que la muerte es vencida por el Espíritu de Dios al levantar a Jesucristo de entre los muertos, dice que Él bajó al Hades y de allá que muchos fueron resucitados con Él, dándonos a entender algo de lo que sucederá cuando Cristo llame a su iglesia. Los que ahora duermen se levantarán en Cristo. Ellos primero, y dice Pablo, y nosotros, si es que aún estamos aquí, después de ellos. Creemos, según la palabra de Dios, en la resurrección de entre los muertos. Es pilar fundamental de nuestra fe. Creemos que definitivamente la vida no consiste en esto que tú y yo vemos en el mundo terrenal, sino que la vida va más allá de la muerte. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto alabamos al Señor? Y Apocalipsis nos habla de esto. Qué precioso es poder entrar en las Escrituras y encontrar el rema de la palabra, una verdad allí que solamente nos es revelada a nosotros por el Espíritu de Dios. Y cuando hablo de nosotros, hablamos de la iglesia, no de alguien en particular. No se habla de un siervo con una imagen espectacular a los cuales hay que rendirles pleitesía. No hablamos del vidente hoy en día, como en muchos lugares lo testifican. El único digno de honra y de gloria y de reconocimiento es el Dios verdadero, y no hay otro. Y no hay otro. Dios, por su misericordia, nos permite ahora estudiar su palabra. El preeminente. En el Salmo 89 que leíamos, el versículo 27 dice: y lo haré mi primogénito, este es mi heredero, hablando de manera profética, refiriéndose a quién, a Jesucristo. El preeminente, el preeminente. Prototokos, preeminente. Aleluya. Alabamos al Señor. Amén. ¿Gusta usted las Escrituras? Si eso no te interesa, si ahondar, si escudriñar, si luego después de este contexto que Dios nos está diciendo, bienaventurado eres si lo lees, si lo estudias, si lo comprendes. Pero si esto no te interesa, hermano, estás en el lugar equivocado. Estamos aquí porque amamos a Dios. Queremos obedecerle, pero no podremos obedecerle si no entendemos lo que Él nos dice por medio de la palabra. Por eso hay que escudriñarla, estudiarla, profundizarla. Después de esto, otro título para el maestro. Estamos allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y dice: y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y qué dice? El soberano de los reyes de la tierra. La palabra allí me habla en el original arcón, que significa gobernante, soberano,
gobernante. Algunas traducciones lo titulan como príncipe, pero el término gobernante es mucho más apropiado. Dice la palabra de Dios que Dios Padre va a ser gobernante a su Hijo sobre los reyes de la tierra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Gloria a Dios. Aleluya. Él es el Rey de Reyes, que dice Daniel 4, versículo 37, y lo llama el Rey del cielo. Mateo capítulo 2, versículo 2 lo llama el Rey de los judíos. Daniel 4:37, Mateo capítulo 4, versículo 2. Juan capítulo 1, versículo 49 lo llama el Rey de Israel. Juan capítulo 1, 49 lo llama el Rey de Israel. Timoteo capítulo 1, versículo 17 lo llama el Rey de las edades. El Rey de las edades. Salmo 24, versículo 7 lo llama el Rey de gloria. Ese es mi Señor. Amén. Ese es mi Rey. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora estos tres títulos, porque el testigo fiel, el término que se le alude a Jesucristo, hace referencia al testigo fiel, habla del pasado, de lo que Dios ha dicho en el pasado. Él da testimonio fiel, el Señor Jesucristo resucitado, el testigo fiel, se adjudica a Él. El término prótotokos, el soberano, el gobernante, habla del futuro. Hermanos, debemos entender que Cristo en su primera venida vino en humillación, como siervo en obediencia, pero en su segunda venida vendrá en exaltación, como juez y como gobernante. Amén. Nos está hablando aquí la palabra de Dios de dos tiempos. Un tiempo pasado, pero hay un tiempo futuro. Y Dios dice en su palabra que la esperanza que nos ha sido dada, ¿cierto? Para aquellos que esperamos, aguardamos en su segunda venida, es una esperanza que no defrauda, es una esperanza bienaventurada. Bienaventurada. Jesucristo, el testigo fiel de la verdad de Dios, y su testimonio es verdadero. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero también nos habla de un día en el futuro, en el que será el gobernante de los reyes de la tierra, el soberano, y veremos toda su gloria desarrollándose en plenitud. Volvamos allí a Apocalipsis, capítulo 1. Y usted me dirá: pastor, pero llevamos 2 domingos y no hemos salido de los primeros 4 versículos. Amados, es innecesario entrar y escudriñar las Escrituras, porque os parece que a vosotros en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Gloria a Dios. Mírelo nuevamente allí. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito entre los muertos. Estamos en el capítulo 1, versículo 5. El soberano de los reyes de la tierra. Y dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Un aspecto de la doxología de Jesucristo exaltado, es decir, de su obra redentora. Una vez más nos recuerda que Él dio su vida por nosotros. El testigo fiel pasado, el soberano de la tierra futuro, pero en medio de eso una obra de sacrificio por amor. ¿A quién? A todos y a cada uno de nosotros.
por toda la humanidad, pero a favor de aquellos que hemos decidido aceptarle y seguirle. El amor de Dios es una realidad presente, pero el amor de Dios tiene dos tiempos allí. El amor de Dios, tiempo pasado en su obra creadora, Dios el Padre como creador, como soberano, como gobernador, creando el universo al ser humano, entregándolo para el señorío del hombre. El hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre desobedece, el hombre quebranta la comunión con el Padre. Y Dios muestra nuevamente su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. El amor del Padre entregando a su Hijo. Pero el amor del Hijo en dos tiempos. El amor de Él viniendo como siervo para entregarse a sí mismo. El que no conoció pecado se hizo pecado por amor a nosotros. Yendo y muriendo en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Jesucristo nos amó, pero un tiempo presente y tiempo futuro. Cristo nos sigue y nos seguirá amando. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, al que nos amó, está hablando de un acontecer, pero ese término allí implica también una constancia en el amor. Y dice, y nos lavó de nuestros pecados. Cuando usted reverencia a la sangre de Cristo en las Escrituras, se refiere a una expiación completa. No hay necesidad de más sacrificios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya no necesitamos más sacrificios. Jesucristo lo hizo todo por amor a nosotros. Cuando usted se refiere a la sangre, en la palabra de Dios se refiere a muerte. Y cuando se refiere a la sangre que es muerte, se refiere a sacrificio, entrega. Y cuando se refiere a la sangre que es muerte, que es sacrificio, que es entrega, se habla de expiación. Y cuando se habla de expiación, se habla de ¿qué? De limpieza y de perdón. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. El amor sacrificial, sustituto. Un amor sin igual. Un amor sobrenatural. Ahora, ¿para qué ese amor para con nosotros? ¿Por qué nos ha amado tanto el Padre? ¿Por qué nos ha amado tanto el Hijo? ¿Por qué nos ama hoy el Espíritu Santo para estar con nosotros y ser nuestro ayudador y nuestra guía? El término rey significa que tenemos una comunión bajo un reino. Un rey con autoridad que nos gobierna y nosotros somos parte de ese gobierno. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es una designación colectiva para todos los creyentes. Hacemos parte de un reino espiritual. Hacemos parte de un reino espiritual donde el rey está sentado en su trono. Aleluya. Donde el rey está ahora a la diestra del Padre, tiempo presente, y a tiempo futuro estará sentado en el trono. Gloria a Dios. Voy a leer un comentario de un comentarista a la luz de las Escrituras al respecto de esto y cito lo siguiente, abro comillas. Él nos ama tanto, refiriéndose a Cristo, que nos hizo una comunidad de santos para siempre, ligados en los confines de un reino sobre el cual Él gobierna, y disfrutamos su gobierno amoroso, su gobierno cariñoso y protector. Disfrutamos de una protección todopoderosa. Él nos ha dado, Él nos lo ha entregado, y por así decirlo, nos ha dado el privilegio de ser gobernantes por el Rey de Reyes y de reinar con Él. Fin de la cita. ¿Cuántos somos conscientes de esa realidad espiritual? Alabamos al Señor por eso. Además, Juan nos dice, segundo título enfocado hacia nosotros como sus siervos, no solamente reyes, capítulo 1, versículo 6, sino dice, y sacerdotes para Dios Padre. También Dios Padre, por medio de su Hijo, Cristo, por medio de su sacrificio, ha declarado que tú y yo somos no solamente reyes,
copartícipes de un reino espiritual, de un gobierno maravilloso, sino que también hemos sido llamados a ser sacerdotes. ¿Y qué significa esto? No significa otra cosa, sino que ahora tenemos acceso directo a Dios. No significa otra cosa, sino que tú y yo ahora podemos venir a Dios de manera directa. En el Antiguo Testamento, solamente el sacerdote o los sacerdotes podrían entrar al lugar santo, y el sumo sacerdote una sola vez al año al lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, donde estaba el arca, donde estaba el pacto, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba ese lugar maravilloso, la vara de Aarón, una muestra del maná que nunca se dañaba, se agotaba, todo como testimonio de un Dios vivo, santo, maravilloso, poderoso. Y ahora la palabra de Dios nos dice que tú y yo somos ¿qué? Sacerdotes. Hemos sido comisionados para entrar en su presencia. Y ahora estamos tú y yo aquí reunidos en esta mañana. Y la presencia de Dios está en medio de nosotros. Dios es real. Dios es real, Dios es evidente, su presencia es notoria. Aleluya. El que lo escudriña, el que lo sabe todo, el que lo llena todo, Él está aquí. ¿Todo por qué? Porque nos ha sido abierto un camino. El velo del templo fue rasgado y tenemos nosotros ahora acceso. Por eso la palabra de Dios dice: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Cuando entendemos estas verdades, nuestra vida cristiana cambia. Nuestro concepto de una realidad espiritual es diferente. Nuestro entorno, nuestro mover, nuestro sentir, lo que nos motiva, lo que nos anima para buscar de Dios es algo totalmente distinto a los impulsos, a las necesidades, al querer agradar al hombre. Todo lo contrario, aquí lo que hacemos es buscar a Dios, buscarlo de todo corazón. Aleluya. Esa es la razón de que hemos sido llamados sacerdotes. Tener comunión con Dios, tener acceso a Dios. ¿Cuántos amamos la presencia de Dios? Gloria al que vive. Ahora, ¿todo esto para qué? Para nuestra propia gloria. Para levantarnos allí en una posición donde demandamos, exigimos reconocimiento. No, mira lo que dice la Escritura. Dice, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él y a nadie más sea la gloria. Si tú y yo somos usados por el Señor, es por su misericordia. Es por su misericordia. Qué tristeza hoy vemos bajar a los púlpitos en helicóptero. Hoy vemos el tapete rojo cuando entra, las luces que se encienden. ¿Qué pensará el maestro de todo esto? Si hemos sido llamados a su servicio, si hemos sido convocados a una tarea hermosa, maravillosa, pero el único digno de reconocimiento es Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él tiene el derecho de recibir toda alabanza. Él tiene el derecho de recibir toda gloria. La soberanía de Dios eterna. La palabra dominio significa control total. Y después de esto añade, ponga sus ojos aquí, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Gloria habla de qué? Magnificencia,
exaltación. Imperio nos habla de poder, nos habla de dominio, pero dice, y por los siglos de los siglos, nos habla de que no hay tiempo, de que no tiene caducidad, de que es eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y termina firmando y diciendo amén. Y esto significa así es, así sea. Tiempo presente, tiempo futuro. Vamos estudiando la palabra de Dios y nos vamos encontrando cada vez con verdades que se acentúan cada vez más y se nos aclaran por medio de las Escrituras. Y cierro con esto en el día de hoy. Hasta ahora vamos en el versículo 7. Versículo 7. Y aquí que viene con las nubes. Y aquí que viene con qué? Con las nubes. Punto número 12 de nuestra meditación. Aquí encontramos el corazón de este libro. Aquí encontramos el momento, el acontecimiento principal, primordial del Apocalipsis, de esta revelación, de esta manifestación que nos está siendo entregada por medio del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de señales de los últimos tiempos. Aquí encontramos en este versículo, el versículo 7, tenemos el primer oráculo profético del libro. La venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice, y he aquí que viene con las nubes. Gloria al Señor. La palabra he aquí es una palabra de exclamación. Esta palabra es utilizada alrededor de 30 veces en el Apocalipsis. Es una palabra a que nos llama a que pongamos atención, a que estemos prestos, que estemos apercibidos. Es una palabra que me dice, mira, presta atención. He aquí, Él viene en las nubes. Es una palabra que tiene la intención de despertar la mente y el corazón y los sentidos. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Amén. Mire, dígale a la persona, mire, ponga atención. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque Él viene. Porque Él viene. Y esto es tiempo presente, hermano. Y yo encuentro aquí una realidad maravillosa. Quiere decir que ya está en curso. Quiere decir que ya está en camino. Amén. No está diciendo porque Él vendrá, tiempo futuro. Él está diciendo, Él viene. Está en camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y he aquí que Él viene. Es un verbo en tiempo presente. La intención de darle el sentimiento de que ya está en camino, en un proceso de su venida, el cual ya comenzó. Daniel capítulo 7, versículo 13. Vaya usted conmigo a Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Daniel capítulo 7, ahí en el versículo 13 acentúa y dice, el que venía, o el venidero, el que viene, y fue un título ¿para quién? Para el Mesías. ¿Está hablando de quién? Del Mesías. Aleluya. Cuando la palabra de Dios en Mateo, Juan
Manda a preguntarle al maestro, luego de estar en la cárcel, por haber predicado un evangelio sin mancha, sin tacha, no acomodándose al hombre, ni a la cultura, ni queriendo agradar a los hombres. Y por eso lo envían allí. ¿A dónde? A la prisión. A punto de ser, ¿qué? Decapitado. Porque había mostrado a la luz de las Escrituras que el adulterio era pecado y que era condenado por Dios. Por eso Él está allí. Y Él, estando allí, manda a preguntarle a Jesús y le dice, ¿qué? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Cuántos de nosotros, al igual que Juan el Bautista, anhelamos la segunda venida de Cristo? Esperamos su manifestación gloriosa. Aleluya. El que viene, erkomai, un verbo que significa que su venida está inminente. Se referencia a Cristo a través de este verbo 9 veces en el libro del Apocalipsis. Y quiero leer aquí un comentario de John MacArthur al respecto de esto. Y abro comillas. La segunda venida de Jesucristo. Algunos han calculado que hay más de 660 profecías generales. 333 acerca de Cristo. 109 de estas profecías cumplidas en su primera venida. 224 profecías que están por cumplirse en su segunda venida. Entonces la Biblia tiene mucho que decir acerca de la segunda venida de Jesucristo. De los 46 profetas del Antiguo Testamento, menos de 10 de ellos hablan de su primera venida. 36 de ellos hablan de la segunda venida. Y más de 1500 en el Antiguo Testamento se refieren de alguna manera a la segunda venida de Jesucristo. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento se refiere de manera directa a la segunda venida de Jesucristo. Cada vez que la Biblia menciona la primera venida de Cristo, menciona la segunda venida 8 veces. Cada vez que la expiación es mencionada, la segunda venida es mencionada 2 veces. Jesús se refiere a la segunda venida 21 veces. Y más de 50 veces se nos dice que estemos listos para su regreso. Cierro comillas. Los burladores siempre han querido amedrentarnos al respecto de esto. Aquellos que creen que la segunda venida es simplemente un hecho ficticio, una imaginación de un pueblo engañado. Pero nosotros creemos algo totalmente distinto. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Jesucristo viene. Aleluya, aleluya, aleluya.